y al software Console Multiphysik 4.4, que es el que vamos a utilizar para hacer los ejemplos de simulación de transferencia de calor. La segunda parte ya nos centraremos en los diferentes ejemplos, con casos diferentes, de transferencia de calor acoplados con otros procesos. Bien, en primer lugar, vamos a entender qué es lo que queremos decir con multifísica. Normalmente la aproximación tradicional al modelado era pues que había un software específico para cada rama de la ciencia de la ingeniería. Por ejemplo, había un software de elementos finitos para resolver campos electromagnéticos, otro para transferencia de calor, otro para mecánica natural, etcétera, y fluidos. Y eso dejaba fuera pues muchos problemas de tipo multifísico, que consiste, por ejemplo, en este que tenemos aquí. Imaginemos que queremos resolver pues el problema de la caída de un rayo sobre la humanidad. Y lo que queremos saber pues si la estructura aguantará el impacto del rayo. Bueno, en primer lugar tendríamos que resolver pues la distribución de densidad de corriente sobre la superficie de Arión, y para ello pues tendríamos que resolver las ecuaciones de electromagnetismo y para hallar esta distribución de corriente. Esa distribución de corriente va a crear un calentamiento por efecto Joule en cada punto. Por tanto, tendremos que acoplarlo, esa ecuación de electromagnetismo, con la ecuación de transferencia de calor. En este caso, pues sería de conducción del calor a través de la superficie de Arión. Así podríamos obtener cuál es la distribución de temperatura resultante debido a la caída de ese rayo. Bien, este campo de temperatura va a producir un cambio en las propiedades del material en cada punto, ¿no? Va a producir unos esfuerzos térmicos y unas deformaciones, y conociendo nuestro material podemos saber cuál es el esfuerzo máximo que puede soportar. Si se supera ese esfuerzo máximo, podemos saber que el material fallará en esos puntos. Y por tanto, tendremos que acoplar a las ecuaciones de electromagnetismo y transferencia de calor anteriores, habrá que acoplar las ecuaciones de mecánica del sólido. Por lo tanto, aquí tendríamos tres áreas diferentes acopladas de la ciencia y la física, de la ingeniería y la física, como son el electromagnetismo, la transferencia de calor y la mecánica del sólido. Este es un problema típico de multifísica, y lo que hace el software que vamos a utilizar, que es Console Multiphysik, es combinarlos, todos ellos, nos da la posibilidad de combinar todos estos fenómenos dentro del mismo software, dentro del mismo paquete. Además, también nos permite introducir ecuaciones definidas por el usuario, por si acaso las ecuaciones que queremos resolver por el método de elementos finitos no se corresponde con ninguna de las que vienen dentro de las áreas clásicas. Bien, actualmente Console Multiphysik es líder mundial en simulaciones multifísicas. Tiene oficinas centrales en Burlington, Estados Unidos, y en Estocolmo, en Suecia. También tiene oficinas de distribuidores por todo el mundo. Cuenta con más de 350 empleados y más de 90.000 usuarios personalmente. Los distribuidores para España y Portugal es la empresa Allied Software Científico, que es la organizadora de estos eventos. Bien, como hemos comentado, nos permite la simulación de tipo mecánico, de fluidos, de electromagnetismo y químicos. Podemos acoplar dos o más fenómenos físicos sin ningún tipo de limitación sobre qué tipo de combinaciones o número de ellos podemos producir. Todo ello podemos hacerlo en un mismo entorno integrado, donde tenemos diferentes físicas y aplicaciones, y vamos a seguir el mismo flujo de trabajo independientemente de cuál sea el problema que vayamos a resolver o que queramos resolver. Bien, este es el entorno gráfico del software. Aquí tenemos una ventana gráfica donde vamos a hacer el modelado y podemos ver los resultados y la geometría y muchas más cosas. Y tenemos una parte de constructor de modelos, donde vamos a ir construyendo la simulación que queremos realizar. Aquí tenemos cuál es la estructura de software. Hay un software básico que es de Console Multiphysik, donde vienen todas las herramientas básicas para realizar las simulaciones, como son la creación de la geometría, la asignación de materiales, la especificación y ajuste de la física y de las condiciones de contorno que queremos resolver,
puesto que, como sabemos, lo que vamos a resolver son ecuaciones derivadas parciales, y por tanto tenemos que decirle al software cuáles son las ecuaciones que queremos resolver en cada dominio y cuáles son las condiciones de contorno que hay que imponer en las superficies que delimitan esos dominios. Y también tenemos herramientas dentro del paquete básico, las herramientas para efectuar el mallado con diferentes opciones y tipos de mallas que tenemos disponibles para ajustarlo a nuestro problema y al cálculo que queremos realizar. Y también una parte bastante amplia de postprocesados, donde podemos, una vez obtenidas las soluciones, pues podemos visualizarlas y realizar cálculos sobre las funciones integrales, promedio, etc. Bien, la física que viene con el paquete básico es, digamos, física fundamental, donde podemos resolver problemas de tipo genérico, tanto de electromagnetismo como mecánico, como de fluido, etc. Después, hay una serie de módulos que se pueden añadir al paquete básico que amplían las capacidades físicas del software, añadiendo ecuaciones nuevas más particularizadas para problemas específicos. Por ejemplo, hay un módulo de transferencia de calor, que es del que vamos a ver varios ejemplos aquí, cómo se hacen esas simulaciones de transferencia de calor, donde ya podemos incluir todo tipo de fenómenos, por ejemplo, calentamiento por microondas, radiación, convección y conducción, podemos incluir cambios de fase, etcétera. Ya viene pues una paquete de transferencia de calor muchísimo más amplio. Y así tenemos módulos de tipo eléctrico, de tipo mecánico, de tipo fluido, como ven en las referencias, de tipo químico, etc. Hay otros módulos multipropósitos que lo que añade son funcionalidades, que añade algoritmos, por ejemplo, no de física nueva, sino funcionalidades nuevas. Por ejemplo, el módulo de optimización incluye algoritmos para realizar cálculos de optimización. Hay un módulo de librería de materiales donde ampliamos muchísimo la librería básica que viene con el paquete, y un módulo de trazado de partículas, donde este módulo de trazado de partículas se puede acoplar con cualquiera de las físicas que ya tenemos. Por ejemplo, podemos ver cómo el fluido arrastra las partículas o cómo estas partículas se mueven en un campo electromagnético. Y hay otros módulos que son de interfaz que permiten comunicar con otro software, por ejemplo, de tipo CAD o con MATLAB, etc. Bien, para aprender a utilizar las animaciones, pues hay muchos recursos como historias de usuarios que ya han sido realizadas con éxito y artículos disponibles tanto en revistas como en la web de Conf. Ejemplos de simulaciones que se han realizado. Pues, por ejemplo, se ha diseñado un nuevo dispositivo de audición implantable, de Console. Este es un desarrollo realizado en una empresa de Bélgica. Por ejemplo, en relación con la transferencia de calor, se ha optimizado topológicamente la superficie de una placa de enfriamiento en un vehículo. Esto lo han realizado en Toyota. Con respecto, por ejemplo, a los módulos relacionados con química, se ha simulado el rendimiento de las baterías en litio. Aquí esto lo han hecho en Ford, porque el problema que tiene es que cuando queremos conseguir una aceleración rápida, es necesario que la batería tenga la suficiente potencia para esa aceleración. Y esto es lo que ahora mismo están intentando mejorar, y para ello han utilizado Consol. Y por último, también pues la NASA lo ha utilizado para simular calentamiento por microondas del suelo lunar para poder extraer agua que hay, digamos, disuelta dentro de la superficie lunar. Bien, esto que hemos visto pues, ha sido la introducción pues, al software console que vamos a utilizar, y vamos a centrarnos en la parte de transferencia de calor, que es el tema básico de este webinar. El paquete básico viene, pues, como ya he dicho, con las ecuaciones de calor más básicas, y el módulo de transferencia de calor pues ya completa con todas las posibilidades, con muchísimas posibilidades más de transferencia de calor. Las características que introduce este módulo, pues la tienen aquí. Y con él podemos hacer, por ejemplo, dispersión de calor en medios porosos, podemos calcular todo tipo de conducción y convección en gases y líquidos, podemos
realizar cálculos en superficies bidimensionales y en capas altamente conductivas, podemos acoplarlos con modelos de turbulencia, podemos hacer transferencia de calor en tejidos biológicos, calentamiento por efecto Joule, etc. Podemos hacer todo lo que viene de aquí. Y esta es la interfase física que incluye cuando una vez que tenemos el módulo RFD, las diferentes interfaces físicas que podemos utilizar para realizar las simulaciones de transferencia de calor. Por ejemplo, aquí vemos cómo está la transferencia de calor en tejidos biológicos, en medios porosos, en tuberías, en fluidos, sólidos. Podemos hacer una transferencia de calor conjugada, tanto con flujo laminar como con flujo turbulento. Podemos incluir los diferentes tipos de simulaciones de radiación, calentamiento electromagnético, ya sea por inducción, por microondas, por efecto Joule, mediante láser, y también tenemos el efecto termogénico, lo podemos simular también. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con los ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo donde hemos simulado los tres mecanismos clásicos de transferencia de calor, como son conducción, convección y radiación. Y para ello vamos a utilizar una bombilla de las que ya no existen, de estas que tenían un filamento de tungsteno. Ahora ya están prohibidos. Pero bueno, nos sirve muy bien como ejemplo, para ver cuáles son las posibilidades de simulación. Bien, esta es la geometría. Vamos a abrir directamente Console y vamos a ver cómo se ha creado este ejemplo dentro de Console. He visto que ya hay algunas preguntas, las dejaremos para el final de la exposición y responderé a sus preguntas. Vamos a abrir Console. Bien, ya les debe aparecer la pantalla principal de Console Multiphysics. Y esta es, aquí en la parte de la izquierda, tenemos el constructor de modelos. Aquí dentro del constructor de modelos, vemos hay una estructura en forma de árbol que es la que almacena pues la simulación, todas las características de la simulación que queremos realizar. Y es una estructura en forma de nodos, de forma que podemos ir añadiendo nodos. Vamos a ver los nodos principales. Hay un nodo de definiciones globales, donde aquí podemos poner diferentes definiciones globales que van a servir para todas las componentes que yo pueda crear dentro de la misma simulación, donde aquí puedo, por ejemplo, crear un nodo de parámetros. Estos son los parámetros que vamos a utilizar en nuestro modelo. Estos parámetros pueden ser parámetros físicos, parámetros geométricos, parámetros sobre la malla, etc. Por ejemplo, tenemos aquí H0, que va a ser el coeficiente de transferencia de calor con el entorno. UF, que es la generación de calor en el filamento. Esta generación de calor es 60 vatios, suponiendo que una bombilla de 60 vatios, que de esta antigua casi todo lo que emitía era forma de calor. La presión inicial del gas que hay dentro de la bombilla, que era argón, etc. Entonces tenemos diferentes parámetros que podemos definir al principio. Aquí también podemos definir variables, funciones, etc. Y más cosas. Bien, hemos construido nuestro modelo dentro de la primera componente, que es la única que hay. Yo puedo crear dentro de cada modelo diferentes componentes. La parte de geometría, esta geometría es una geometría importada, significa porque hemos creado la geometría con algún software y la hemos importado dentro de Console. La geometría, siempre hay dos posibilidades, que es importarla de una geometría que ya tengo previamente hecha en otro software, o crearla directamente con las herramientas geométricas que tiene Console. Las herramientas geométricas que tiene Console pues son las primitivas básicas, ¿de acuerdo? Con operaciones geométricas básicas, ¿de acuerdo? Bien, que son estas que tiene aquí. Se añaden, pues, fácilmente. Se crean, por ejemplo, aquí hemos creado un círculo. ¿De acuerdo?
se crean añadiendo nodos a la geometría. Todo se hace añadiendo nodos. Y se pueden añadir nodos desde el árbol o directamente aquí. Vamos a eliminar lo que hemos hecho. Bien, aquí tenemos nuestra geometría inicial. Bien, el siguiente paso del flujo de trabajo, una vez que tenemos las definiciones hechas, tanto definiciones globales como definiciones dentro de cada modelo, o sea, dentro de cada componente, podemos hacer funciones, tal. Una vez que tenemos esa geometría, lo siguiente sería asignar los dominios a cada, o sea, asignar los materiales a cada dominio y a cada contorno. En este caso tenemos el tungsteno, el material tungsteno, puesto en este pequeño filamento. Como lo habrán podido comprobar, se trata de un modelo dos dimensiones axisimétrico, donde esta línea roja es el eje de simetría, la línea R igual a 0. Siempre que se puede, es conveniente utilizar la simetría de revolución, como hemos hecho en este caso, porque eso nos permite realizar un mallado en dos dimensiones y resolver pues, con mucha menos memoria y mucho más rápidamente. Si no hay más remedio, pues se hace un modelo en tres dimensiones, que se puede hacer perfectamente. Aquí, este material está asignado a este dominio, como ven, es este dominio, que está ahora en verde. Y aquí dentro del material tungsteno pues aparecen cuáles son las variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, la térmica no es un valor solamente, ni la capacidad calorífica presión constante, es una función que depende de la temperatura. ¿De acuerdo? Aquí tenemos definidas cuáles son esas funciones. Por ejemplo, si queremos saber la capacidad calorífica presión constante, que es esta función P sólido 1, pues podemos representarla. Y esa es la capacidad calorífica del tungsteno a presión constante en función de la temperatura. Bien, muchos de los materiales que vienen con consol vienen ya directamente con las dependencias con la temperatura nuevamente o con la presión, etc. ¿De acuerdo? Pero si no, también las podemos nosotros encontrar. Bien, como en nuestro problema vamos a incluir la referencia por radiación, también tenemos que decir cuál es la emisividad superficial de ese material. Y por tanto, también a cada superficie, ¿de acuerdo? A cada superficie le tenemos que dar, por ejemplo, a la superficie de tungsteno, tenemos que decir cuál es la emisividad superficial. En este caso, esta emisividad superficial también es epsilon en función de la temperatura. Vemos aquí que también es una función que digamos que ha sido medida experimentalmente y interpolada con una función de interpolación, que sería esta. Muy bien. Lo mismo se hace con el cristal. El dominio de cristal es este de aquí. Y los contornos de cristal, donde también decimos que es su emisividad superficial. En este caso, vamos a decir que la emisividad del cristal es 1. ¿De acuerdo? Y por último, el argón, que es el dominio interior, el espacio ocupado por el gas de argón, donde aquí vamos a tener conducción y convección del calor. Bueno, una vez que tenemos asignados los materiales necesarios para realizar la simulación, lo que tenemos que especificar es la física. En este caso, vamos a utilizar la física de transferencia de calor conjugada, es decir, que tenemos transferencia de calor que puede ser conjugada entre conducción, convección y radiación. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a resolver? Pues las ecuaciones que vamos a resolver son estas que nos aparecen aquí. Si desplegamos la pestaña de ecuaciones, tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes para calcular el flujo del fluido, donde U sería la velocidad del fluido en cada punto. F, que aparece aquí, es la body force, es la fuerza de volumen que actúa sobre el fluido en cada punto, y aquí abajo tenemos la ecuación de continuidad, que simplemente me dice que el argón se conserva, no desaparece por ningún. Y esta ecuación de Navier-Stokes de continuidad está acoplada con la ecuación de transferencia de calor, que sería esta última que aparece debajo. Aquí C sub P, por ejemplo, es la capacidad calorífica, un constante, rho de la densidad. Esta
esta U que aparece aquí, esta U es la misma U, es la velocidad de fluido que aparece en la ecuación de la mejor. Es decir, que este término de ρ C sub PU por gradiente de T es el término de convección de calor. ¿De acuerdo? A la derecha de la igualdad tenemos el gradiente de K por gradiente de temperatura, donde esta K es la conductividad térmica, por tanto este término es el término de conducción de calor, y Q es cualquier fuente de calor que haya dentro del dominio. Entonces estas son las ecuaciones acopladas que vamos a resolver. Y también tenemos aquí, que hemos incluido en el modelo físico, hemos incluido la radiación entre superficies. ¿Por qué? Pues porque la superficie del cristal interior va a emitir, tanto el cristal interior como el cristal exterior, va a emitir radiación al entorno y va a perder calor por radiación. También la superficie absorberá el calor por esta radiación. Y por tanto, tenemos que incluirla en el modelo. Bien. Aquí tenemos en la parte tenemos una parte de transferencia de calor en los sólidos, que aquí tenemos solamente las ecuaciones de calor, esta U sería 0, que es la parte del vidrio y del tungsteno, como vemos aquí. Y hay una parte de fluido, que es fluido 1, que es la parte del argón, donde aquí resolvemos las ecuaciones completas, que son estas que están subrayadas, que son las de Navier-Stokes, junto con las de transferencia de calor. Bueno, entonces, asignamos cada ecuación, dentro de cada nodo, asignamos cada ecuación, la necesaria, a cada dominio en el que tenemos dividida nuestra función. ¿De acuerdo? Si yo quisiera decir pues, que esta parte es fluida también, simplemente la seleccionaría y el dominio 1, que es el vidrio, ya tendría también las ecuaciones de fluido. Pero vamos, ese no es el caso, entonces tenemos que quitarlo y dejarla solamente aquí en la parte de transferencia de calor en sólido. Bien. También decimos que este vidrio es opaco a la radiación que emite en lo que se refiere a la transferencia de calor por radiación. Es decir, que entre la superficie interior del vidrio y la superficie interior, a través del argón, que va a ser transparente, va a haber transferencia de calor por radiación. ¿De acuerdo? El dominio 2, que es el argón, no está dentro opaco, sino que es transparente. Estamos diciendo que es un dominio transparente a la radiación. Bien, la única parte donde suponemos como aproximación que hay aislamiento térmico es en esta parte superior de la bombilla, en este contorno superior. Aquí decimos pues que no hay flujo de calor por conducción. Es decir, digamos que esta parte está aislada. Bien, eso en realidad no es así, pero simplifica mucho el problema y como aproximación funciona bastante bien. En lo que se refiere a las condiciones de contorno para fluidos, decimos que toda la superficie interior del vidrio y del tungsteno tienen condiciones de contorno de pared. Es decir, que ahí la velocidad de algo va a ser 0 porque está pegado el argón a la pared. Esa es la condición de contorno de no slip, es decir, no deslizamiento. Pero podemos utilizar otras condiciones de contorno diferentes. Es decir, ¿cómo añado condiciones de contorno? Pues aquí tengo diferentes condiciones de contorno. Pues, por ejemplo, una entrada de líquido, una salida, un ventilador, una bomba de vacío, condiciones de flujo periódicas, etcétera. ¿De acuerdo? Condiciones de simetría, pared interior. Puedo poner condiciones de contorno para transferencia de calor, por ejemplo, aislamiento térmico, flujo de calor saliente, flujo de calor entrante, una especificador de temperatura, un contacto térmico, etcétera. Tengo muchas condiciones aquí, en esta parte, puedo poner todas las ecuaciones y las condiciones de contorno. Bien, entonces decimos que es pared. Aquí en fluido estamos diciéndole que esta parte es fluido, vamos a resolver esas ecuaciones. Aquí hicimos los valores iniciales. Empezamos a temperatura ambiente, a 25 grados centígrados en todos los dominios. Y en estos nodos especificamos pues la radiación. ¿De acuerdo? Aquí la relación entre superficies, entre la superficie de tungsteno y la superficie del vidrio. Entonces,
seleccionamos cuáles son las superficies entre las cuales va a haber intercambio de calor. La emisividad superficial de esta superficie ya la hemos explicado cuando hemos establecido los materiales. Por eso aquí donde pone emisividad superficial, pone que es del material. Es decir, que coja los valores del material que ya hemos definido en esta superficie. Entonces aquí explicamos cuáles son las superficies entre las cuales va a haber transferencia por radiación. También podemos especificar que haya una radiación al ambiente, al entorno, que sería esta superficie exterior del vidrio de fuera. ¿De acuerdo? Bien, como saben, esta radiación en esta superficie se calcula mediante la ley de Stefan-Boltzmann, con lo cual necesitamos la temperatura en cada punto, y la temperatura es la misma que aparece, es la misma temperatura que resolvemos tanto para el fluido como para el sólido. Es decir, que la superficie en cada punto de la superficie, la temperatura en cada punto de la superficie es la que calculamos en cada momento en la ecuación, en esta temperatura de la ecuación de transferencia de conducción y convección. Por tanto, están los tres mecanismos de conducción, están los tres acoplados. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más física tenemos que poner? Bueno, pues tenemos que decir que hay una generación de calor dentro del tusteno, que es este dominio 3. Y aquí simplemente decimos que la potencia de calor generada es QF, que son los 60 vatios que está generando en total el filamento de tusteno. Bien, ¿con qué más condiciones de contorno? Bueno, pues hay que incluir un flujo de calor en la superficie externa de la bombilla. Esa superficie crea una transferencia de calor hacia el entorno. Una transferencia de calor que es convectiva. En este caso, hemos simulado ese flujo de calor convectivo mediante un coeficiente de transferencia de calor, simplemente, que es este valor H0, que son cuántos vatios por metro cuadrado y por Kelvin de diferencia se emite en el entorno. Bien, este coeficiente de transferencia de calor pues vendrá de la ley de experimento de Newton, con lo cual pues, es una primera aproximación. Nosotros podemos realizar una simulación más exacta, por ejemplo, poniendo un dominio de aire fuera y simulando cuál es ese flujo de aire fuera, y con lo cual no tenemos que suponer que hay un coeficiente de transferencia de calor constante. ¿De acuerdo? Pero bueno, en principio vamos por simplicidad, vamos a suponer que es así. Bien, esto es algo también que hay que tener en cuenta muchas veces. Si yo estoy haciendo una simulación de este tipo, pues quizás la primera condición de contorno que voy a poner es esta, con un coeficiente de transferencia de calor constante. Y resuelvo la simulación. Cuando ya veo que funciona bien con esta condición de contorno, que es, digamos, relativamente sencilla, entonces ya puedo complicar un poco más el problema y eliminar esta condición de contorno y hacer una situación más realista. Pero, claro, una vez que ya tengo resuelta la simulación anterior, para comprobar que esto nuevo que estoy metiendo, que cualquier posible problema está en la nueva física que estoy metiendo. Por tanto, aquí, como en muchas cosas, siempre tenemos que ir partiendo desde una situación más sencilla, idealizada, y ir complicándola cada vez más hasta llegar al estudio final que queremos. Bien, entonces aquí en este caso tenemos este flujo de calor convectivo en la superficie de la bombilla y también, puesto que queremos ver la convección, evidentemente aquí tenemos que incluir una fuerza por unidad de volumen sobre el fluido, que va a ser el empuje, va a ser la convección natural debido a que el tusteno está caliente y está transfiriendo calor a la boca. Bien, aquí tenemos el término. Esta fuerza por unidad de volumen es simplemente la densidad de argón por la gravedad. ¿De acuerdo? Bien, en el eje Z vertical. El eje Z es el vertical y R es la dirección radial. Aquí en NITF la densidad es esta variable NITF ρ. Claro, si esta densidad fuera constante, no habría empuje, porque sería la misma fuerza en todos puntos.
Pero NTF RO no es constante. ¿Por qué no es constante? Pues porque ¿dónde está la densidad de argón? La densidad del material de argón está aquí está la densidad, que es esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí es la ecuación de los gases ideales. Es decir, que depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Y de la presión, donde la presión es NITF P, que es una variable que resolvemos cuando resolvemos la ecuación de Navier-Stokes. Por tanto, aquí en esta densidad no es una constante, sino que depende de cuál sea la temperatura en cada punto del argón y de cuál sea la presión en cada punto del argón. Por tanto, está acoplado, esta fuerza de Lune está acoplado con las ecuaciones anteriores, con esta ecuación de la temperatura y aquí en esta ecuación donde aparece la presión dentro de la ecuación de Navier-Stokes. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos todo acoplado y esto nos va a dar pues, la conducción natural dentro del argón debido al fragmento, por ejemplo. Bien, el siguiente paso, una vez que tenemos toda esta física con los tres mecanismos básicos de ajuste de calor construida, el siguiente paso sería mallar la geometría y esto se hace en el siguiente nodo, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Donde tenemos un mallado triangular, ¿de acuerdo? Que es este que pueden ver. Este mallado triangular es un mallado que ha realizado Consol. Lo único que le hemos dicho aquí es que el tamaño de esto sea 5. Yo puedo decirle, por ejemplo, un tamaño normal y me crea una malla similar, pero con elementos de malla más gruesos. ¿De acuerdo? Bien, estos tamaños pues, son, digamos, unos predefinidos con algoritmo interno que tiene Consol, pero yo puedo controlar perfectamente el mallado, es decir, los tamaños de malla en cada sitio, decir, refinarlo en la esquina donde hay también en las capas de la superficie, puedo poner como pueden ver, hay unas capas de malla sobre la superficie, ¿de acuerdo? Bien, este mallado tiene un algoritmo para realizarlo, dependiendo de la física que hemos puesto, tiene un algoritmo para realizar una malla pues, ajustada a la física que hemos puesto. Pero siempre puedo controlar manualmente todos los parámetros de la creación de la malla. Cuando hay detalles pequeños, ¿qué es lo que hace Consul? Pues lo que hace es hacer una malla más fina porque ahí los gradientes de los campos van a ser más grandes. El gradiente de temperatura aquí va a ser muy grande, mucho más grande que, digamos, en el seno del árbol. Bien, una vez que tenemos realizado el mallado, el siguiente paso es decir cuál es el estudio, cuál es el cálculo que queremos realizar. En este caso, hemos realizado un cálculo dependiente del tiempo. Al principio, la bombilla está en temperatura ambiente, digamos, encendemos la bombilla y en ese momento es cuando empieza a generarse calor en el ventilamiento del suelo. Y aquí entonces decimos el rango de tiempo en el que queremos responder. Hemos puesto, son diferentes rangos con diferentes espaciados. Por ejemplo, aquí el primer rango va de 0 hasta 1 en paso de 0,1. Aquí de 1,5 hasta 20 en paso de 0 a 5 hasta 300 minutos, 300 segundos, que son 5 minutos. Y aquí dentro del nodo de estudio podemos decir no solamente el tipo de cálculo que queremos realizar, sino también podemos configurar las opciones matemáticas del resolvedor. La console para cada tipo de estudio y cada física que hemos puesto tiene unos ajustes básicos, unos ajustes por defecto para el resolvedor, que suelen funcionar bien, pero yo tengo también la posibilidad de hacer un ajuste fino de todos los parámetros del resolvedor. Para eso tengo que pues, tener más experiencia y conocer bien pues, conocer los algoritmos que se utilizan. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a resolver el problema. Para resolver, simplemente le damos aquí Compute. Hay una barra de progreso.
que es esta de aquí. Tenemos una gráfica de convergencia. Aquí realmente lo que tenemos representado es, en esta gráfica, mientras está convergiendo, lo que tenemos representado es el recíproco del tamaño del paso. ¿De acuerdo? Cuanto más bajamos, el paso se va haciendo más pequeño. Eso es porque Consol, para ir avanzando, pues empieza con un paso muy pequeño y lo va avanzando siempre y cuando la solución en el paso siguiente sea lo suficientemente buena, dependiendo del criterio de precisión que nosotros le fijamos. ¿De acuerdo? Bien, esto tarda un rato porque tenemos muchas cuestiones acopladas. Vamos a resolverlo, vamos a ver cuáles son los resultados. Lo he parado. ¿Vale? Y vamos simplemente a ver las soluciones. Bien, en la parte de resultados tenemos aquí el postprocesado. Aquí, por ejemplo, puedo ver la velocidad del fluido en cada punto de argón, o sea, que es el único fluido que hay. Pues, por ejemplo, aquí en superficie, gráfico de superficie, es el módulo de la velocidad del fluido. Vemos cómo, pues, en la zona cercana al filamento de tungsteno, que es donde las velocidades son más grandes, justo en el filamento la velocidad es cero, puesto que ahí tenemos una condición de contorno de pared, sin deslizamiento. ¿De acuerdo? Puedo, por ejemplo, aquí pues dibujar vectores. ¿De acuerdo? Y puedo cambiar la escala de los vectores para ver cómo es esta circulación de fluido dentro del tungsteno. ¿De acuerdo? Bien, esto es la velocidad de fluido. Aquí tenemos la presión, estos son líneas de Ohara. ¿De acuerdo? Aquí a la derecha tenemos la presión de cada línea. Estas son las isotermas. ¿De acuerdo? O sea, puedo ver representaciones de diferentes tipos. Vemos, esta es la velocidad. Puedo aquí ver, puedo hacer un corte, hacer una revolución en 3D y ver, pues, tener una visión más bonita y llamativa de la resultado. Esta es la temperatura. No, perdón, esta es la velocidad. Esta es la temperatura. ¿Vale? Vemos cómo el filamento se pone a unos 2000 Kelvin. Bueno, este tiempo es a los 10 segundos. Yo puedo elegir, como hemos resuelto desde 0 hasta 300 segundos, puedo elegir visualizarlo en el tiempo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver cómo el valor en el tungsteno, que es donde he pinchado, es de 2028 a los 5 minutos de encenderlo. ¿De acuerdo? Puedo hacer gráficas. Aquí tengo una gráfica de la temperatura frente al tiempo en un cierto punto de la geometría. ¿De acuerdo? Es en este punto de aquí, que es el punto 24, puedo coger cualquier punto, o puedo poner, por ejemplo, en el 4 y el 24, y tengo en diferentes puntos, ¿de acuerdo? El azul sería en el punto 24 y el verde sería en el punto 24, que digamos que es este punto central de la bombilla, ¿vale? Y puedo, por ejemplo, calcular el flujo de calor radiativo
en el exterior de la bombilla, por ejemplo. El flujo de calor que hay en el eje Z que sale de la superficie exterior de la bombilla. Ese sería el flujo de calor. Vemos como por la parte central de la bombilla es donde hay más flujo radiactivo, que sería en esta parte de aquí que está justo enfrente del tungsteno. Bien, pues hemos visto en este ejemplo cómo podemos conjugar las tres formas de transferencia básica de calor, de radiación, conducción y convección en este ejemplo. Pero con este módulo podemos hacer muchas cosas más. Vamos a volver un momento a la transferencia. Hemos visto este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un moldeado continuo de una pieza que se hace, o sea, una pieza que se hace pasar a través de un perfil, de forma que esta pieza es una aleación muy caliente, que es líquida, y conforme va saliendo se va solidificando y se va conformando la pieza. Eso es en inglés continuous casting, en español sería moldeado continuo. O sea, es como una extrusión, una pieza en forma de extrusión. Bien, ¿aquí qué tenemos? Aquí, además de la conducción y convección, en la parte fluida, cuando el metal está líquido, pues también tendríamos un cambio de fase. Este cambio de fase podemos tenerlo en cuenta dentro de nuestra ecuación de transferencia de calor, porque aquí habría que tener en cuenta también el calor latente del cambio de fase. Bueno, vamos a ver rápidamente este ejemplo en Console. Simplemente vamos a echarle un vistazo, como se había realizado, porque es para que vean que podemos simular este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, la geometría es, tenemos que definir la parte de las propiedades de esa aleación metálica sólida y de la misma aleación metálica cuando es líquida. ¿De acuerdo? Claro, cuando es líquida tenemos que decir su viscosidad y cuando es sólida, pues no, por eso no me aparece aquí. Y la parte de transferencia de calor, tenemos una física para incluir el cambio de fase. De forma que introducimos una nueva variable que sería la fracción de volumen de líquido y sólido. De forma que la densidad sería, esta nueva variable, esta z, que aparece aquí, la ecuación z, de forma que z es 0 en la fase líquida y es 1 en la fase sólida. Y en la interfase, la calcula Console, en la convección de esa interfase, sigue la velocidad del fluido. ¿De acuerdo? Bien, el fluido se calcula aquí en laminar flow. Hay una entrada de fluido hacia arriba, aquí en la parte inferior. Esta es inlet, que es donde entra el metal líquido, la aleación líquida hacia arriba. Y por aquí, por la salida, pues sale la pieza ya solidificada. Bueno, este es el mallado, hace falta un mallado más fino, ¿de acuerdo? Este es el mallado. Y aquí hemos realizado varios estudios. Bueno, vamos a ver pues, los resultados. Aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura. Y podemos ver, por ejemplo, aquí el cambio de fase. Vemos en rojo es la parte líquida, azul es ya la parte solidificada, ¿de acuerdo? Y la función, o sea, la fase líquida es 1, la fase sólida es 0, y cae rápidamente de 1 a 0 en la interfase entre sólido y líquido, que es donde se produce el cambio de fase. Aquí, en esta interfase, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se absorbe calor en la solidificación a través del calor latente. Y ese calor se tiene en cuenta dentro de la transferencia de calor. ¿De acuerdo? Que está aquí dentro de la ecuación de calor, en tu VH.
Perdón una Dime, cosa, Emilio. dime. Estamos viendo solo confirmar que es correcto, estamos viendo una diapositiva que pone Continuous Casting. Ay, perdone porque no he puesto consola a compartir. Un momentito, se me ha Vale. olvidado, lo siento. Estoy hablando sin que vean nada. Bien, aquí tenemos console con el ejemplo del que estaba hablando, pero que no podían verlo. Ahora sí lo pueden ver, espero. Eh, bien, aquí tenemos, Sí, por ahora lo ejemplo, vemos bien. gracias. Aquí tenemos lo que les hablaba sobre la transferencia de calor con cambio de fase, que es física que puede incluir dentro de la transferencia de calor. Eh, aquí, como le comentaba, tenemos una variable nueva que resolvemos, aparte de la temperatura y la densidad y todo esto, y el campo de velocidades, pues calculamos θ, que digamos que es la fracción de volumen, que vale, aquí en el resultado lo vemos, esto es lo que estamos viendo, por aquí abajo, en esta superficie inferior, entra la aleación líquida hacia arriba y sale por la parte de arriba, sale ya el material pero solidificado, ¿de acuerdo? Porque esto ya está en contacto con el aire. Bien, aquí vemos el resultado. Aquí vemos como en rojo tenemos la fase líquida, donde esa función θ vale 1. Y en azul tenemos el sólido. Y en la zona de transición es donde esa función cae desde 1 hasta 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en esta zona de transición, al solidificarse, absorbe calor, que es el calor latente. Y esa absorción de calor está incluida en la ecuación de transferencia de calor que estamos resolviendo. Aquí, en este caso, también hemos puesto una radiación para ver el enfriamiento de la pieza sólida. Tenemos que ver cómo es la radiación hacia el ambiente. Es decir, que tenemos también acoplada la reacción con la conducción y convección en este problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos la temperatura. Vemos cómo conforme vamos hacia arriba va disminuyendo la temperatura, que ya es la parte sólida. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad del fluido. Vemos cómo ya la velocidad es constante una vez, porque es azul, que ya es sólido, etc. Y podemos ver, pues, por ejemplo, calcular el flujo de calor conductivo. Vemos que está aquí. Y el calor latente en función de la temperatura. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Rápidamente, tenemos tiempo para ver unos pocos ejemplos más. Por ejemplo, también podemos simular generación de calor por microondas o por inducción o por efecto Joule, etc. Aquí tenemos un ejemplo donde resolvemos la generación de calor mediante una antena que emite microondas, que se mete la antena en un tejido, ese microondas calienta el tejido canceroso que hay alrededor suya y pues, produce la muerte de ese tejido canceroso. Esta es terapia de cáncer por microondas, que también se puede simular. Además, en este caso, no solamente es la generación por microondas, sino que también utilizamos la parte de calor en tejidos, transferencia de calor en tejidos biológicos, que es diferente porque aquí tenemos sangre, que transfiere sangre a calor a través del cuerpo, etc. Vamos a abrir console para ver este ejemplo. Voy a ponerlo a compartir. Bien. Ahora sí lo estamos compartiendo. Vamos a abrir el ejemplo. Bien, aquí lo tenemos. En este caso la geometría es muy sencilla, ¿vale? Porque simplemente hay que simular pues, la forma de la antena, que está encapsulada en una funda de silicona,
evidentemente, para introducirla en el tejido, ¿de acuerdo? Esta es la antena de microondas y simplemente lo que se firma después es una región de tejido biológico que hay alrededor, que sería el tejido canceroso que queremos calentar. Bien, pues aquí tenemos, ¿qué resolvemos? Pues tenemos en este caso acoplada, tenemos que resolver, tenemos que hallar el campo eléctrico en cada punto debido a la onda, a la microonda, en cada punto del tejido. Eso lo hacemos con las ecuaciones de ondas, que parece que viene de la ecuación de Maxwell, que está aquí, y ponemos aquí, esto ya está en el dominio de la frecuencia, y entonces ponemos con qué frecuencia estamos midiendo esta onda. Porque lo que queremos saber es calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico vemos en cada punto del tejido circundante. Porque este campo eléctrico es el que va a crear el calor por efecto Joule. O sea, bien, tenemos aquí, para el dominio del tejido, hemos utilizado esta interfaz que es referencia biofit, o sea, en tejido biológico, que es la ecuación del calor, pero incluyendo, pues, la generación de calor debido al tejido biológico. Como es, por ejemplo, la creación de calor metabólica debido a la perfusión de la sangre, etc. Eso viene dentro del módulo de referencia de calor de Thomson. ¿De acuerdo? Y está acoplado, ¿vale? Aquí en multifísica acoplamos y decimos que hay una fuente de calor electromagnética. Es decir, que este campo electromagnético va a crear este fuente de calor. Y esta fuente de calor es, aquí en la parte multifísica, se da de entrada aquí a biosfera. Como vemos, es donde hacemos el acoplamiento entre esas dos, entre la física de la onda electromagnética y la física de calor en tejido. Bien, primero, esta simulación resulta en dos pasos. Primero, calculamos el campo eléctrico en cada punto y después vemos el calentamiento debido a ese campo eléctrico en el tejido biológico. En este caso lo podemos hacer en dos pasos. ¿Por qué? Pues porque realmente la temperatura no va a influir en la propagación de la onda dentro del tejido. Pero al revés sí, la propagación de la onda es lo que va a generar el calor. Por eso primero resolvemos las ecuaciones electromagnéticas y después resolvemos la ecuación de calor. Bien, aquí tenemos por ejemplo, la densidad de calor disipada. Vemos que, evidentemente, la máxima cantidad de calor disipada está alrededor de la antena que produce la microondas. Aquí vemos la temperatura que alcanza el tejido. Vemos cómo hay una elevación de la temperatura en la zona circundante a la antena, que está aquí, llega hasta 370, con lo cual pues se supone que estas células que hay alrededor de la antena pues deben morir. En fin, estos son los contornos isotérmicos, etc. Esto es el tejido dañado, ¿vale? Que lo podemos evaluar en función de los parámetros conocidos de muerte de celular debido a la temperatura. Podemos ver cuál es la parte de tejido necrosado debido a esta temperatura, etc. Vamos a ir rápidamente a intentar ver, nos da tiempo a ver algún ejemplo más. Bien, este ejemplo. Aquí lo que calculamos es la generación de calor en el disco de freno de un átomo. Es decir, que también podemos simular la generación de calor por rozamiento, que sería este caso de aquí. Aquí tenemos una imagen del disco, aquí está la pastilla de freno que hace contacto con el disco en el momento que apretamos freno y la energía cinética del disco se disipa en forma de calor en el rozamiento de contacto con la pastilla de freno. Entonces podemos calcular cuál es ese. Claro, evidentemente, si el freno se calienta mucho, pues lo cual no es deseable, pues puede empezar a fallar. Entonces, así podemos, con esta generación de calor por contacto, podemos evaluar cuál es la temperatura que alcanza la pastilla y el disco
y ver si estamos dentro del margen de seguridad. Otra simulación que podemos hacer es no solamente podemos calcular el acoplamiento entre fluido y calor, es decir, mediante la convección de calor, sino que también podemos calcular la expansión térmica y los esfuerzos térmicos sobre una pieza. Aquí, por ejemplo, tenemos una pieza de extrusión de aluminio. Vemos una pieza en forma de L que sale extrusionada a través de un perfil, a través de una boca. ¿Y qué ocurre? Porque este aluminio está a una temperatura muy alta para que pueda fluir a través de la abertura. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un transporte de calor y la propia boquilla de salida se deforma. Entonces, podemos calcular la temperatura en cada punto y cuál es la deformación de la temperatura y los esfuerzos de vórtices que se generan en la pieza. Bien, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Vamos a abrirlo rápidamente. Y aquí, digamos, tenemos un acoplamiento bastante grande. O sea, bastante fuerte porque tenemos, por un lado, esta es nuestra pieza, esta es la pieza de aluminio que va saliendo a través de esta boquilla. Tenemos que calcular la transferencia de calor dentro en el aluminio y en la pieza que extruye el aluminio, y el flujo de aluminio que es a través de la pieza, que sería esta parte azul, es el aluminio que está saliendo, ¿vale? Pero también estamos calculando cuáles son las deformaciones y esfuerzos que aparecen sobre, digamos, la boquilla de salida. Entonces, que es toda esa parte que hay azul, que son el dominio 1 y el dominio 2, como pueden ver. Entonces aquí calculamos la expansión térmica de esa pieza, donde la temperatura la cogemos en la temperatura calculada aquí, anteriormente, calculada en transferencia de calor. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, aquí vemos cuáles son los esfuerzos que aparecen, vemos también la deformación. Aquí tenemos las formas deformadas. Bueno, evidentemente, esta deformación está exagerada para poder apreciarla bien. Es mucho más pequeña de la que aparece en la pantalla. Y estas son, realmente, la mayor deformación es la dilatación del cuerpo, ¿ven? Por donde está entrando el aluminio. ¿De acuerdo? Vemos cómo también se deforma la boca de salida, tiene esta deformación, pero ya le digo que esta deformación en la línea negra es la forma inicial y ustedes ven cómo está deformada. Esta deformación ya le digo que está exagerada. En un 108%. ¿Sí? Si no queremos verla exagerada, podemos poner a la 1 y vemos cómo la deformación es poca. Es poca, pero existe. Y hay que tenerla en cuenta. Bien. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y espero que le haya parecido interesante los ejemplos de transferencia de calor que hemos visto.